tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a nuestra transmisión de este día sábado. Estamos en la fecha 8 de diciembre del 2018. Nos da mucho gusto que nos acompañen y hoy estamos aquí de nuevo con ustedes, Ángel Galeano, a través de nuestro canal Ángel Mensajero TV, para llevarles otro estudio más de la serie El santuario, el juicio de Dios en su santuario. Hoy vamos a estar hablando de hecho un poquito del santuario celestial. Así que vamos a hacer la entrega de nuestro tercer estudio el día de hoy. Decíamos el tercero, ya hemos hecho dos y yo no sé en qué momento nosotros vamos a llegar a lo que es en sí el juicio preadvenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el juicio de Dios que se realiza en el cielo. Y usted de repente se puede preguntar, bueno, es verdad que existe un juicio, pero si a mí me han enseñado de que cuando Cristo murió, primeramente, la muerte de Cristo es suficiente para salvarme. El sacrificio de Cristo fue total en favor de nuestra salvación, y yo estoy muy de acuerdo que así es. Pero como hemos venido diciendo y hemos venido estudiando, saben que la salvación, más que un hecho puntual, decir, la muerte de Cristo me salva, tenemos que ver un poquito más allá de eso, porque yo estoy de acuerdo que la muerte de Cristo es uno de los puntos principales en el proceso de la salvación. Y eso lo vamos a ver más adelantito, y usted puede preguntarse, puede decir, bueno, tú estás loco, me estás diciendo que hay otras cosas que hacer para salvarnos, más que no sea la muerte de Cristo, que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Sí y no. Mire, voy a explicarme. La muerte de Cristo es importantísima, es la que nos da acceso a la salvación. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hablábamos la vez pasada de que la Biblia nos dice que de tal manera, Juan 3:16, nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, oiga bien, para que todo aquel que en Él cree o crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la salvación que Cristo, la muerte de Cristo, únicamente sirve para aquellos que creen en Jesucristo. ¿Y qué pasa con aquellos que no creen en Jesucristo ni aceptan su sacrificio? Simplemente su muerte, la muerte de Cristo, no tiene ningún efecto sobre esas personas. Pero sí sobre todos aquellos que creen, y la Biblia se cansa de decir. Pero bien, lo que nosotros creemos y estamos demostrando, que la salvación, además de ser Cristo nuestra salvación, de ser Cristo el que nos da la vida, también es un proceso. Claro, nosotros tenemos que demostrar eso, ¿verdad? Porque está en la Biblia, está clarito, y el día de hoy vamos a ir aclarando este asunto con mayor exactitud, para que vayamos nosotros dándonos o comprendiendo. Todos conocemos del santuario que se habla en la Biblia, ¿verdad? Usted lo puede encontrar eso en Éxodo. Éxodo, después de que Dios dio los mandamientos en Éxodo 20, usted se va, por ejemplo, a Éxodo 25, por ejemplo. De Éxodo 25 en adelante están allí las indicaciones que Dios le dio a Moisés, al pueblo de Israel, para construir el templo, cómo debería de hacerse, las medidas, cómo debía de construirse el arca, cómo debería de vestirse el sacerdote, etcétera, etcétera.
cómo debería estar colocado, todo. Dio la información exacta que Moisés debería o debía de seguir para la construcción del templo. Pero ¿qué es el templo? ¿Para qué Dios dio un templo? ¿Solo para que un sacerdote viniera a sacrificar corderitos cada vez que alguien pecaba, o todos los días, uno por la mañana y otro por la tarde, y llevar esa sangre a un departamento que se llamaba lugar santo, y después una vez al año llevar esas, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a otro departamento que se llamaba lugar santísimo? Yo tengo por acá, déjeme a ver si podemos ponerle lo que es un video. Vamos a tratar de, este es un video que ¿Para encontramos qué ahí construir un santuario? de una ¿Qué hermana razones que tendría Dios para posteó pedirle a Moisés que le construyera un este, santuario en el este desierto? video en YouTube, y pudimos bajar. De paso vamos a reconocer, déjeme verificar dónde está, porque es importante decirle dónde lo pueden bajar. Sí, lo bajamos de Eder Martínez. Tiene un video muy bonito donde ahí podemos ver el santuario. Claro, es una producción digital, pero allí usted puede ver más o menos la idea de lo que era el santuario celestial, el santuario terrenal. Usted puede ver, por ejemplo, allí ese color morado, ese telón morado al principio, un rojo carmesí, no sé. Eso era la entrada al atrio. Vamos en este preciso momento a entrar al atrio. No sé cómo pasarlo, en mi programa no me permite ponerle un stop, pero en este preciso momento vamos a entrar a lo que es el atrio. Esta es la entrada principal del atrio, que venía siendo todo este cercado gris. Inmediatamente nos encontrábamos, aquí les faltan algunas cositas, como por ejemplo, bueno, está el altar de sacrificios. Vemos esa fogata, como le pudiésemos llamar. Allí se ponía el cordero, parte del cordero, y también, por supuesto, este olor subía, el olor a carne asada. Muchas personas dicen, los vegetarianos pues rechazan mucho lo que es el consumo de la carne, y pues para ellos es una situación un poco difícil comer carne. Pero saben, cuando el olor a la carne asada subía al cielo, dice la palabra de Dios que era olor grato a Jehová. Ahí nosotros podíamos ver el corderito. El corderito era crucificado, matado en esta parte. Ahí podemos ver el corderito. A la derecha vemos lo que es el lavacro, ¿no? Donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de entrar a ese telón morado que está allí, que es el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, claro, faltan algunas cositas acá, pero es una idea nada más. Acá faltan los sacerdotes, ¿verdad? Quizás más adelantito se puede ver, lo vamos a poder ver. Pero básicamente el pecador entraba y se ponía a la par de esta antorcha que se mira ahí, que es el altar donde se ponía el animal, alguna de las partes. Quiero decirle que en otras situaciones también el animal era asado, era quemado fuera del atrio. Pero después de que se sacrificaba el cordero, venía el sacerdote y se colocaba aquí cerca de esta mueble que se llama el lavacro, y se lavaba las manos, ¿verdad? Todas estas enseñanzas las podemos encontrar allí en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Podemos ir allí y podemos encontrar
al principio encuentra todas esas indicaciones. Entonces, aquí se posicionaba el sacerdote una vez que sacrificaba el corderito, que el cordero era, por supuesto, era recordando lo que en el futuro iba proyectando al futuro la muerte de Cristo. Una vez que se lavaba, el sacerdote entraba detrás de este telón. ¿Qué hay detrás de este telón? Bueno, vamos a ver si las imágenes nos muestran, pero básicamente nos vamos a encontrar con el candelabro. Puede encontrar el candelabro con 7 candelas. El altar de incienso. Es muy importante, miren. Este es el altar de incienso. El altar de incienso, cada una de estas cosas tiene un simbolismo tremendo que no nos alcanzaría básicamente. Quiero decir, en Levítico es donde vamos en el libro de Levítico, empezando desde el capítulo número 1, usted va a encontrar los holocaustos que Dios había ordenado que se hicieran, cómo se hacía, cómo se sacrificaba. El Señor había hablado a los hijos de Israel a través de Moisés y decía: cuando alguno entre de vosotros ofrece ofrenda, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o abejuno, haréis vuestra ofrenda, dice el Señor. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad. Dice, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será acepto, dice, aceptado para expiación suya. Bien, ahí están los panes de la proposición. Estaba ahí en el lugar santo, ¿verdad? Interesante, porque Jehová, Dios o Jesús es el pan de vida. O sea, cuando nosotros vemos el santuario, todo lo que se hacía en el santuario, porque yo les dije, la salvación es un proceso. Por eso, ¿cómo se llama? Dios les mostró o les presentó el santuario para que ellos tuvieran una idea de cómo funciona la salvación. Y nosotros más adelante vamos a seguir viendo, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo. Dice en Levítico 6:6, dice, y se desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Se dividía en piezas el corderito, o en su defecto lo que era el becerro. Porque saben, habían diferentes cosas o productos o animales que se traían al sacrificio. Dependiendo de tu situación económica, tú podías traer lo que tuvieras acceso. O sea, no tenías esto nos da la lección de que para ser salvo tú no necesitas ser rico o ser pobre. Simplemente necesitas haber nacido en este mundo y buscar a Jesús. El santuario nos da una lección impresionante. Dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, el que les mencionamos, y compondrán la leña sobre el fuego. Vamos a ver si podemos seguir con este video por acá para que ustedes se den una idea. Ahí estamos en el santuario. Entonces decía, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, oiga bien, las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar de holocaustos, que básicamente sería ese fuego que usted ve allí, ¿verdad? Ese es el holocausto, el altar de fuego, ¿verdad? Donde ardía ese cordero o ese becerro, o lo que llevara usted para expiación. Dice, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ese era olor grato a Jehová. ¿Ok? Y dice, y lo degollará. Cuando el sacerdote entraba justamente por esta puerta,
¿eh? Ha de creer que a la orilla, pues, de todo ese edificio que usted ve, de toda esa parte gris, pues estaban las tiendas de los israelitas, ¿no? Dice que el cordero, cuando entraba por esta puerta, era tomado. Vamos a tomar otra escena. Yo tengo otra escena por acá que yo quiero presentarles. Cuando el cordero entraba y justamente con el pecador, ¿verdad? Con el pecador y acompañado de lo que era el sacerdote, ¿verdad? Vamos a ver si es una imagen, una imagen digital, por supuesto, ¿verdad? Pero queremos ver si podemos tener una idea de este asunto, ¿verdad? Por ejemplo, déjeme ver si podemos. Aquí en este momento veíamos que el sacerdote entraba, ¿no? Entraba el pecador. El sacerdote tomaba el corderito. Claro, él lo revisaba para que fuera un cordero perfecto, sin mancha, y le decía, está correcto, puedes hacer tu confesión. Y entonces venía el pecador, ponía la mano sobre ese cordero. El cordero inocente venía, el sacerdote alzaba las manos al Señor pidiendo que fuera escuchada la petición. Recuerde que el sacerdote representaba a Cristo, además de representar el cordero. Luego venía el sacerdote, agarraba ese cuchillo, esa espada, era el verdugo de ese corderito, y lo agarraba y lo sacrificaba. Ese acontecimiento prefiguraba, lógicamente, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué significa todo esto del santuario? Significa el proceso de salvación. Mire, como yo les decía a un principio, el hecho de que nosotros miremos el santuario o que Cristo haya muerto en la cruz no significa que eso es todo lo que hizo Dios. No, Dios hizo muchas otras cosas más. Ok, vamos a seguir con este estudio. Para eso estamos dando esta introducción. Vamos a hacer una pequeña oración, mis queridos amigos. Si usted tiene algún comentario, por favor, comuníquese con nosotros. Estaremos hasta eso a las 3:30 de la tarde. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, le damos gracias porque usted nos ha dejado un plan maravilloso de salvación. Y uno de los puntos más hermosos e interesantes, y quizás desde el punto de vista de algunas personas, pues no tenga mucho atractivo, pero para nosotros como cristianos, fue maravilloso ver cómo nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, dio su vida en la cruz para rescatarnos, para acercarnos más a usted. Porque el pecado ciertamente hizo separación de la creación con su Creador. Pero tuvo que venir Jesús, nuestro sacerdote, el Cordero que quita el pecado del mundo, para acercarnos, para hacer la escalera donde nosotros podamos asentar nuestros pasos y elevarnos hacia el cielo. Gracias, Señor, por la muerte, por el sacrificio, por la sangre de nuestro Señor Jesús, el cual lo reconocemos como nuestro único Salvador. Hoy queremos, Señor, entender más del plan de salvación, de lo que usted ha hecho por nosotros. Ayúdenos a reconocer, ayúdenos a decidir por Cristo para ser salvos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos amigos, estamos viendo este asunto, pero la vez pasada nosotros, ¿se acuerdan? Nos quedamos en un estudio donde venimos desarrollando desde las formas más simples para entender lo que es el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios tiene que ver con lo que es el santuario celestial. De hecho, el juicio que se está realizando según la palabra de Dios, según Daniel 8:14 y Apocalipsis, hay un juicio que se está realizando en el cielo. Y el lugar donde se está realizando ese juicio es el santuario celestial. Pero eso lo vamos a ver, aunque sea al final de nuestra participación,
el día de hoy, y lo vamos a ampliar la próxima semana. La próxima semana ya vamos a entrar un poquito más en esto del santuario, pero el día de hoy queremos hablar un poquito de lo que es la palabra juicio en el Nuevo Testamento. Recuerde que la semana pasada estuvimos hablando de dos términos que aparecen en el Viejo Testamento para nombrar, para decir juicio, ¿no? Que era la palabra Shefet o Shefet y la palabra Mishpat, no sé, Mishpat o Shefet también, ¿verdad? Como usted quiera nombrarle. Y mencionábamos que las dos son juicio, nada más que una es un juicio que tiene que ver con un procedimiento, una etapa, un juicio que tiene que ver con un proceso, y la palabra Shefet tenía que ver con un acto conclusivo o un juicio ejecutivo, tal y como va a ser cuando venga Cristo en su segunda vez. Y también recuerde, interesante, la palabra de Dios nos habla de que después de 1000 años, oiga bien, Jesús vendrá en la Nueva Jerusalén. Es interesante, porque después de los 1000 años, dice que Jesús se establecerá sobre el monte de los olivos. Pero en esa ocasión, dice que los impíos de todas las generaciones, esto lo vamos a ver más adelante, resucitarán. Pero esa resurrección no va a ser para vida, sino, según la palabra de Dios, va a ser para el juicio ejecutivo final de Dios, donde habrá de destruir a Satanás y también a sus ángeles, como también a todos aquellos que se aferraron con dientes y uñas del pecado y que no se arrepintieron. Pero saben que en el Nuevo Testamento aparecen dos palabras interesantes. La vez pasada nosotros dimos el ejemplo usted puede ir a YouTube y poner Ángel Galiano, o simplemente aquí en Facebook puede ir al tema anterior que hicimos la semana pasada y hacer un seguimiento de los temas que vamos haciendo. Pero el día de hoy quiero hablar un poquito de dos palabras, que es la palabra crima, oiga bien, y también la palabra crisis. Ambas significan juicio. En la primera, crima, tiene que ver con una sentencia judicial o un proceso judicial que se esté llevando a alguien. Y la palabra crisis tiene que ver con una sentencia del proceso que se ha venido realizando. O sea, es la sentencia ejecutiva. En este caso, crisis podría representar la cárcel, la condenación o la absolución de alguien. En este caso podría ser la pena capital o la libertad. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de la palabra crima, que significa un proceso, una sentencia que se está realizando, un proceso judicial. Por ejemplo, en Mateo 7:2 dice: porque en el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. O sea, si nuestro juicio, en otras palabras quiere decir Mateo 7:2, si nosotros condenamos a la gente diciendo, mire, tú eres esto, tú eres lo otro, ese es nuestro juicio, esa es nuestra opinión de los demás. Pero dice la palabra de Dios que con la medida con que medís, también nosotros seremos medidos. Esa es una aplicación, por ejemplo, de la palabra juicio, que tiene que ver con la opinión que tenemos nosotros de otra persona. Nosotros damos a conocer nuestro juicio. En Juan 9:39 aparece otra palabra, juicio, pero vamos a ver en qué contexto aparece. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Efectivamente, mire,
lastimosamente, mire, yo quiero decirles que a veces la verdad puede causar dos efectos. O la persona mira más, tiene más luz, o se ciega. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. En la Biblia a veces aparece, por decirlo así, que Dios tuvo que ver con algunas situaciones adversas o juicios que se derramaron. El mismo, por ejemplo, situación que pasó el pueblo de Israel en Egipto. Los egipcios, cuando sufrieron las plagas, la palabra de Dios dice que Dios envió plagas. Incluso habla de que Él endureció el corazón de Faraón. Pero al final sabemos que quien endureció el corazón fue el mismo Faraón. Pero ¿saben una cosa? Es que a veces la verdad de Dios causa endurecimiento. ¿Me entiende? Usted no se ha encontrado por casualidad a veces cuando usted está predicando de la palabra de Dios, está predicando la verdad como está escrita en la Biblia, pero hay gente que se endurece y dice, no, eso no puede ser porque a mí me han enseñado que esto tiene que ser así, así, así. Mire, esa misma verdad que puede causar paz, felicidad, puede causar alegría, gozo en el corazón de una persona, para otros causa tristeza, enojo, puede causar orgullo, etcétera, etcétera. En ese contexto podemos aplicar cuando dijo Jesús, para juicio he venido. O sea que Jesús, y usted se va al Nuevo Testamento y va a ver cómo a Jesús lo amaban, pero también lo odiaban. Es interesante. En nuestra cabeza, como cristianos, como personas que amamos a nuestro Señor Jesús, es imposible sentir sentir un sentimiento de odio o crear en nuestro corazón un sentimiento de odio hacia Jesús. Pero hay personas que sí lo sienten. Interesante, ¿verdad? En Mateo 7 vamos a encontrar la palabra juicio también. Porque con el juicio con que... Bueno, ya esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? En Mateo 23:14 dice, ay de vosotros escribas. ¿Quién lo dijo esto? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús. Fariseos, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Aquí la palabra condenación es la palabra crima, juicio. Mayor condenación, porque la palabra crima significa juicio y también significa condenación. O sea, aquí el Señor les estaba diciendo, ustedes son hipócritas. Devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. O sea, las oraciones de ellos eran pura hipocresía. Era para que los miraran las personas, para que dijeran, wow, qué personas tan piadosas, qué buenas. Pero en otra ocasión el Señor les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque su corazón está lejos de Dios. Interesante. Dios, Jesús, hizo un juicio sobre ellos. ¿Cuál fue? Bueno, que ellos estaban llevando una vida perversa, que tenían que arrepentirse. En Lucas 24:20 podemos encontrar otra palabra, dice, y como otra palabra que denota juicio, dice, y como le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Aquí la palabra sentencia es juicio, es crima. Ellos consideraron, dice, como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Aquí es la palabra crima. Ellos consideraron que él era un reo de muerte, ¿verdad? Ahora vamos a explicar la palabra crisis, que es ya la sentencia de lo que resultó de crima, del proceso, del juicio, ¿verdad? En Mateo 12:36, oiga dónde podemos aplicar la palabra crima. Mas yo os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y por supuesto, cuando hablamos del día del juicio, es del día final. Es el día final cuando venga Cristo y todos los que hicieron maldad serán destruidos. Ese es el juicio ejecutivo de Dios. Pero que previamente se hizo un juicio. O sea, hasta en Dios. Bueno, aquí en la tierra, no me canso de repetirlo, déjenme tomar un poquito de agua. Incluso aquí en la tierra, si un policía es testigo de un crimen, o muchas personas es testigo de un crimen, miran al asesino que le quitó la vida a una persona, el policía no va a decir inmediatamente, te llevo a la cárcel, ya eres preso, te doy tanto. No. O sea, tienen que realizarse lo que se le llama en la jurisprudencia, allá se me olvidó. Bueno, el acto correcto de juzgar, el proceso, el correcto proceso de juzgamiento. Te tiene que llevar, tienen que haber testigos a favor, en contra, un abogado, acusador, el debido proceso se le llama. Entonces vienen ellos, los testigos, y dicen, bueno, yo lo miré quitándole la vida, haciendo esto, el policía también sirve de testigo. Entonces viene un jurado. En algunos de los casos, cuando son casos complicados, los jueces, las cortes buscan un jurado que básicamente tiene que ver. Este jurado es extraído de la sociedad, de personas que tienen un alto sentido de la moral, personas con un récord muy bueno, tanto criminal como de su vida personal, privada, etcétera, etcétera. Personas que no han tenido problemas con la ley. Eso pasa, yo sé que usted lo ha escuchado, acá en Estados Unidos pasa. Entonces, depende del caso, ponen personas, pueden poner 10, 15, no sé, ponen muchas personas como jurado, además del juez. Saben que curiosamente la Biblia nos dice que el juez se sentó y los libros se abrieron. Y 24 ancianos también se sentaron en juicio. De ese juicio es que nosotros queremos hablarle después. Pero ahorita nosotros estamos explicando a cada uno de ustedes el término juicio, porque a veces nosotros decimos, por ejemplo, que la muerte de Cristo fue el único juicio que existe, que la muerte de Cristo también fue suficiente para salvar a la humanidad. Y yo digo amén, eso es correcto. Pero la cuestión es que nosotros también tenemos que ver o aceptar que la salvación es un proceso. Dios dejó un proceso establecido y para eso dejó la idea del santuario, en el cual nosotros al final, en los últimos 10 minutos de este estudio, vamos a estar hablando del santuario y vamos a terminar de redondear la idea ya en el próximo estudio. Espero que para el siguiente ya les hable yo del juicio que se está llevando en el cielo y por qué es necesario un juicio previo al advenimiento de Cristo. Y estamos hablando de los juicios que se llevan en las cortes. Porque muchas personas dicen, bueno, pero si Dios lo sabe todo, ¿para qué un juicio? Si Dios conoce todo. Miren, yo estoy muy de acuerdo que Dios conoce todo. Pero como lo dijimos anteriormente, lastimosamente hay otra parte de la creación que no lo conoce todo. Voy a mencionar los ángeles, los mismos ángeles que viven casi en la presencia de Dios, porque no todos los ángeles viven en la presencia de Dios. Dios es fuego consumidor. Y sabemos que hay un tipo de ángel, de querubines, que viven en la presencia de Dios, los querubines cubridores. Pero saben, yo les presentaba el ejemplo o les narraba lo que sucedió con Satanás en el cielo, cómo engañó a una gran cantidad de ángeles, cómo Satanás pudo engañar a un sinnúmero de ángeles, los cuales vivían en la presencia de Dios. O sea, lo que pasó allí fue que o le creyeron a Dios o le creyeron a Satanás.
puesto de que ellos decidieron irse con Satanás, significa que ellos dudaron del problema, de la situación que se estaba presentando en el cielo. ¿Y cuál era la situación que se estaba presentando en el cielo? Bueno, simplemente Satanás quería ostentar el puesto, ser Dios en el cielo. Y eso no era posible. Además de esto, hubieron muchas otras cosas. Tenía que ver con la misma ley de Dios. Las acusaciones de Satanás eran en contra de Dios. Se le acusaba a Dios de ser un Dios que imponía obedecer su ley. De eso podemos hablar si quieren en alguna otra clase. Pero al caso que en esa discusión hubieron ángeles que estaban a favor y en contra. Me refiero a favor de Dios y en contra de Satanás. O a favor de Satanás y en contra de Dios. Póngale que no estuvieron en contra, pero había una duda. Si Satanás se trajo una tercera parte de ángeles, la lógica me está diciendo que esos ángeles le creyeron más a Satanás que a Dios y por eso fueron sacados del cielo. ¿Me hago entender? Significa esto que había una duda. ¿Y cómo Dios hace para convencer a los otros ángeles que Él tenía la razón? Únicamente puede hacer a través de un juicio. Y por eso cuando Jesús murió, dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora Satanás será echado fuera. ¿Sabe dónde fue echado fuera Satanás? Eso lo vamos a ver más adelante. Satanás todavía tenía acceso al cielo. ¿Saben por qué? Porque desgraciadamente él se apoderó del reinado de la tierra. Cuando él incitó a Adán a pecar, básicamente él tomó el lugar de Adán. Y en el libro de Job nos habla de algunas reuniones que Dios hacía con sus hijos. Y en algún momento Satanás le preguntó, ¿de dónde vienes? Le preguntó Dios a Satanás. Le dijo, de rodear la tierra. Y fue cuando vino el ejemplo de Job allí, ¿verdad? En otras palabras, Satanás está diciendo, mira, vengo de rodear la tierra y yo, según veo en la tierra, no hay nadie quien te siga a ti. Y le dijo Dios, mira, ¿qué te parece mi siervo Job? Saben, Satanás no conocía realmente que Job amaba a Jesús. A pesar de que era una persona con una naturaleza pecaminosa y de repente tenía errores, aunque no se mencionan en la Biblia. Job amaba a Dios. Y Dios le probó, haz lo que tú quieras, no le quites la vida, pero haz lo que tú quieras. Y Satanás derramó su ira sobre Job. Todos conocemos lo que pasó. Saben, hay un juicio en el cielo. La vida de cada una de las personas que han pasado en este mundo están pasando, hay una deliberación. La Biblia nos habla de libros. Según la palabra de Dios, nos habla al menos de 3 libros que hay en el cielo. Yo podía mencionar algunos más adelantito. El estudio es grande, es enorme. Entonces, ¿cuál es el propósito del juicio de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Un aspecto importante del juicio final es la vindicación del carácter de Dios ante todas las inteligencias del universo. Debe mostrarse, oiga bien, que no tienen ninguna base las acusaciones falsas que Satanás ha presentado contra el gobierno de Dios. O sea, se debe mostrar que Dios ha sido completamente justo al elegir a ciertos individuos para que formen parte de su reino futuro y al impedir la entrada de otros allí. Los actos finales de Dios arrancarán, oiga bien, de los hombres estas confesiones. Justos y verdaderos son tus caminos, según Revelaciones o Apocalipsis 15:3. Justo eres, oh Dios, oh Señor, Revelaciones 16:5. Y en Apocalipsis 16:7 o Revelaciones 16:7 dice, tus juicios son verdaderos y justos. Satanás mismo incluso, oiga bien, Satanás mismo, pareciera que Satanás todo este tiempo ha estado con esa idea en su corazón de que él ha sido el Dios de este mundo, de que él ha tenido la justicia, de que él ha estado correcto. Satanás mismo dice,
que que Dios es justo, él será impulsado a reconocer la justicia de Dios. Interesante. Mire, por ejemplo, en Apocalipsis 15:3, y cantan el Cordero, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Estas citas que voy a leer, vamos a escuchar la alabanza, el reconocimiento que hace el pueblo de Dios, los hijos de Dios, al contemplar la justicia, el amor, la sabiduría, el poder de Dios, que Él tuvo la razón todo el tiempo, que Él fue justo con Satanás incluso. Entonces dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Dice, justos, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En Apocalipsis 16:5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Oiga bien. O sea, como resultado de ese juicio, todos los seres celestiales, incluso es sorprendente que los ángeles están diciendo, justo eres tú, oh Señor. Y usted se puede preguntar, ¿pero por qué no le pueden decir? Bueno, porque al parecer me da la impresión que hasta ese momento ellos están diciendo, wow, Señor, realmente me estoy dando cuenta que tú has sido justo, has sido correcto, exacto en todos tus juicios, porque has juzgado estas cosas. Dice, ¿cuáles cosas? Bueno, Satanás, los impíos, etcétera, etcétera. Incluso hasta los mismos justos. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. La Biblia nos habla también en Apocalipsis 16:7. Dice, bueno, vamos a ir a Apocalipsis 19:2 en esta cita donde nos dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Es interesante. ¿Por qué nos está hablando de que sus juicios son verdaderos y justos? ¿Será que Dios durante la historia de este mundo ha tenido juicios? Sí, es lo que hemos venido hablando. Hemos venido hablando de la palabra juicio. Hemos hablado de que durante toda la historia Dios ha establecido y ha realizado juicios. ¿Por qué decimos establecido o realizado? Bueno, porque Dios ha tenido su opinión sobre algunas cosas, pero también Dios ha ejecutado juicios inmediatos sobre la humanidad, o sea, juicios ejecutivos, como en el caso de las plagas de Egipto y como en el caso de las plagas que vendrán un poco después de que Cristo venga o antes de la venida de Cristo. Es interesante. Entonces dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado, oiga bien, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí me está hablando de la ramera. Entonces, aquí hay muchas cosas que nosotros podemos sacar conclusiones. Me está hablando de alguien, de una figura que se llama la ramera, que todos sabemos que es una iglesia apóstata que ha inducido a los hijos de Dios a fornicar, ha inducido a los hijos de Dios con falsas enseñanzas, con el vino de su fornicación, con sus falsas enseñanzas, los ha inducido a apostatar, a pecar contra Dios. Pero dice que esa ramera entrará en un juicio. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Dios está juzgando, oiga bien, en este preciso momento, está juzgando a la ramera. Pero también Dios está juzgando a su pueblo, porque en este juicio nadie se escapa. Ese es el punto principal. Y este tema nosotros lo vamos a hablar por último. Este va a ser el último tema. Ahorita solo estamos poniendo la base bíblica de que existe un juicio. Y después voy a hacerle algunas preguntas. ¿Por qué ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella?
Y en Isaías 5:16 dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Saben una cosa? Es impresionante. Después vamos a presentar las citas bíblicas, pero saben, hasta el carácter de Dios, hasta el mismo Dios está siendo enjuiciado. O sea, el carácter de Dios también está pasando por un juicio. Porque Él tiene que probar que sus actos, que sus decisiones estuvieron siempre correctas. Y claro, lo tiene que probar porque hay una creación, hay ángeles que de repente tienen la duda en su mente. Pero, ¿saben? Después de la muerte de Cristo, yo creo que hay muy pocos ángeles que quedaron con esa duda. Entonces, cuando leemos todas estas citas, claramente podemos ver que el verdadero carácter, que el carácter de Dios, su juicio, su justicia, su amor, estaba puesto en duda. Y tú puedes preguntarte, como decía, estás diciendo cosas que no tienen sentido. ¿Cómo es que el carácter de Dios ha estado en duda? Efectivamente. Hasta la muerte de Cristo en la cruz, el carácter de Dios había sido puesto en duda por Satanás. Y así fue desde el principio. También usted me puede decir, pero ¿cómo puede ser posible que los ángeles y otros mundos creados, porque miren queridos, no estamos solos, Dios tiene una creación vasta, hay muchos otros mundos. Ese era un tema para otra ocasión, ¿no? Pero hay muchos mundos creados. Dice que Satanás fue cuando finalmente encontró quien le escuchara aquí en la tierra. Antes había visitado otros mundos. Es interesante y queremos seguir más adelante con este estudio porque realmente vamos a aprender muchísimo, ¿no? Vamos a aprender muchísimo. En Juan 12:31 la Biblia nos dice, hay una cita muy interesante que nos habla de un juicio. Dice, y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. ¿A qué juicio se refiere el Señor Jesús? Tenemos que ver el contexto también. Cuando se dio estas palabras del Señor Jesús. Vamos a buscar Juan. Vaya usted a sus Biblias, por favor, y busque Juan en el capítulo 12 y los versículos 31. Y vamos a ver en qué contexto estaba hablando. Juan 12, 31. Vamos a ver en qué contexto estaba hablando Jesús. Bueno, dice desde el versículo 27, ahora está turbada mi alma, decía Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, para morir en la cruz, ¿correcto? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Pero realmente es su padre que estaba hablando. A ver, las personas escuchaban truenos, pero era su padre hablando palabras que eran entendibles. Respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y el versículo que acabamos de leer, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuál era el juicio? Que si él era muerto, en otras palabras, a todos atraería. Y por supuesto, la muerte de Cristo es una atracción que es imposible de soportar para los fieles hijos de Dios. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. Cuando nosotros mencionamos el nombre del Señor Jesús, Él es exaltado y eso atrae a la gente. Cuando hablamos del amor de Cristo y que Él vino a dar su vida por nosotros, eso causa la diferencia, eso causa sensación en todos los hijos sinceros de Dios. Pero entonces Jesús, su muerte
sirvió como juicio. Como dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fue entonces cuando Satanás no fue echado fuera del mundo, o sea, de este mundo, porque Satanás anda feliz y campante hoy en día acá. Pero saben una cosa, mis queridos, la muerte de Cristo en la cruz, como yo les dije, la salvación es un proceso. En el proceso de la salvación, la muerte de Cristo era un punto supremamente importante. ¿Por qué? Primeramente porque era el juicio de este mundo. O sea, el mundo iba a reconocer que finalmente al pecado se le quitaría o se le quitó el poder sobre cada uno de sus hijos. Porque recuérdense que Jesús representaba el segundo Adán. El primer Adán sucumbió y dio el reinado a Satanás. Pero Jesús, como el segundo Adán, que dice la palabra de Dios, le quitó el reinado a Satanás. Y cuando Jesús le quitó el reinado a Satanás, por supuesto, ya Satanás no era el representante falso de esta tierra ante el universo. Porque se acuerda, dice que Satanás iba al cielo, iba a acusar a sus hermanos. La palabra nos dice, él acusaba a Abraham, acusaba a David, a Salomón, a todos los grandes siervos de Dios. Le decía, mira, pero ¿por qué tú perdonas a Abraham? ¿No ves que es un fornicario? ¿No ves que hizo esto o lo otro? ¿No ves a Salomón lo que hizo? ¿No ves lo que hizo David? Oye, ¿no ves lo que hicieron este rey perverso, israelita, Manasés, por ejemplo? Manasés. Oiga, la última persona, yo no sé, si usted lee de la Biblia de Manasés se va a dar cuenta que Manasés fue increíble. Nadie ha pecado como Manasés. Quemó a sus hijos, sacrificaba, creo que fue el que cortó por la mitad al profeta Isaías. Hizo un montón de cosas y resulta que Dios un día oró a Manasés y Dios lo perdonó y Manasés va a estar en el cielo. Óigame, ¿cómo Manasés, cómo muchos hijos de Dios que fueron muertos por Manasés van a reaccionar cuando resuciten y miren a Manasés? ¿Qué le van a preguntar a Dios? ¿Cómo es posible que este señor, un satanista, tú lo tengas aquí salvo? Dios va a tener que presentar pruebas. ¿Y cuáles creen ustedes que van a ser las pruebas? Los libros. Dice la palabra de Dios que hay un libro de la vida. Hay un libro de memoria y hay un libro donde están anotados todos los hechos de los seres humanos. De hecho, nuestro ángel está anotando continuamente. Pero yo les pongo otro ejemplo. Pablo con Esteban. Saben que la última vez que miró Esteban a Pablo, lo miró como el verdugo, como el que lo acusaba, como el que decía, mátenlo, mátenlo, mátenlo. ¿Saben? Cuando Esteban resucite, este apóstol de Jesucristo, se va a llevar una gran sorpresa y mire a Pablo, que es uno de los redimidos. ¿Qué va a pensar Esteban? No, tiene que haber algún problema aquí. Yo no sé, algo tuvo que haber pasado. Explíqueme, por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué está Pablo aquí? Entonces el Señor vendrá y le dice, mira, aquí está, primeramente está anotado en el libro de la vida, porque Pablo, cuando tú moriste, pues lastimosamente el que muere no tiene idea de nada de lo que pasa. Bueno, yo sé que hay muchas personas que dicen que cuando nos morimos nos vamos al cielo, pero resulta que cuando Cristo venga va a venir a resucitar a todos los muertos. No entiendo ese concepto, ¿no? Pero cuando venga, cuando resucite Esteban, Dios va a tener que demostrarle, porque hubo un juicio donde fue declarado digno de la vida eterna Pablo. Porque ¿qué hizo Pablo? Pablo hizo exactamente lo que Jesús dijo que hiciéramos todos. Siguió los pasos del santuario celestial. ¿Se acuerdan a un principio? Lo que hizo Pablo fue, vivió entre nosotros, así como vivió Jesús. El pueblo de Israel estaba afuera del atrio, todas sus carpas. Pero aquel que pecaba tenía que entrar al atrio con su corderito. O por lo menos tenían el corderito listo ahí, el sacerdote para sacrificarlo y confesar sus pecados.
Y Pablo se encontró con Jesús, creyó en la muerte de Jesús y fue bautizado. 2 pasos para la salvación. Tú tienes que aceptar a Jesús y ser bautizado. Esos son pasos que nadie puede darse el lujo de perderlos o de obviarlos. Y así, todos los siervos de Dios que se arrepintieron y van a estar en el cielo, tuvieron que seguir estos pasos del santuario. Y como les dije, Dios va a tener que probarle a todas estas gentes de que fulano de tal es digno del reino de los cielos porque ellos se arrepintieron y aceptaron a Jesús y se bautizaron y ellos depositaron su confianza y decidieron permanecer tomados de la mano del Señor Jesús, de Dios. Y es por eso que se torna tan interesante el estudio, porque de ahorita en adelante vamos a ver qué hizo Jesús cuando subió al cielo. Porque muchas personas, y esto hermanos, yo les aseguro que a veces nosotros pecamos por falta de conocimientos. Muchas personas dicen, bueno, ya, Jesús resucitó, se fue al cielo. ¿Y qué fue a hacer al cielo Jesús? Jesús fue a seguir el proceso del santuario celestial. Recuerden que Jesús era el Cordero, pero también era el sacerdote. Y ahora los vamos a llevar a Hebreos. Vamos a llevarlos al libro de Hebreos y vamos a ver qué pasa con Jesús en el cielo. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y no que el sumo sacerdote estaba en el templo terrenal hace mucho tiempo. No. Jesús resucitó y tomó esa figura importantísima de sumo sacerdote, dice, el cual sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y ahora dice, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. ¿Será que había otro que no era tan verdadero? Bueno, no quisiera llamarle así, pero por lo menos era una copia. Como lo vamos a ver adelante aquí, dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué tabernáculo levantó el hombre? Obviamente es el tabernáculo que levantó Moisés con los israelitas. Dice, porque todo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera fuera sacerdote, obviamente. Jesús no fuera sacerdote, porque los sacerdotes venían de la tribu de Leví y Jesús venía de la tribu de Judá. Interesante. Entonces podemos ir leyendo y nos damos cuenta que Jesús ahora está en el santuario celestial, pero en el cielo. Ahora bien, dice en Hebreos 9:1, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, lo que les mostré al principio del video. Estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, la cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y ya vamos terminando, mis queridos amigos, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces escuche, dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cubrir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, los pecados de ignorancia también se reportaban. Entonces dice, escuche bien y aquí vamos a terminar. Porque la siguiente clase que nosotros vamos a hablar va a ser del santuario celestial y del lugar santo y lugar santísimo. La Biblia claramente en este versículo nos está diciendo que cuando Cristo murió y resucitó, se levantó, ascendió al cielo e iba a entrar en un lugar que se le llama lugar santo
con su propia sangre, porque él iba a hacer el mismo papel que hacía el sacerdote en el templo cuando del templo que erigió Moisés con los israelitas. Cuando el sacerdote llegaba al lavacro, se lavaba las manos, los pies, entraba al lugar santísimo con esa sangre. Y oiga lo que dice el versículo 8 de Hebreos 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Escuche bien, es impresionante. O sea, que el atrio, el altar de sacrificios y la fogata que vimos ahí y todos esos muebles, el lavacro, representaba el ministerio de Cristo en la tierra. Pero dice Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo, que le venía diciendo el atrio y donde estaban todas esas cosas, estuviera en pie. Claro, cuando Cristo murió todavía poquito antes estaba en pie todo eso. O sea, no había desaparecido. A unos israelitas venían y mataban el corderito, etcétera, etcétera. Esto estaba en pie. Pero cuando eso se terminó y Cristo murió en la cruz, entonces dice el versículo 9, lo cual es símbolo, todas esas cosas que hacían, era símbolo para el tiempo presente, dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Es que esos sacrificios no hacían perfecto a nadie, dice. En cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Interesante. Voy a volver aquí, dice en el versículo, voy a volver al versículo 6 del capítulo 9. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dice, dando a entender el Espíritu Santo, dice, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y el camino al lugar santísimo recién se logró entender o se inauguró con el ascenso de Cristo al cielo después del año 31. Cristo entró, obviamente, es claro. Yo no sé por qué nosotros ignoramos este acontecimiento. Cristo entró en el lugar santísimo, ahora ya no llevaba la sangre del cordero, ahora entró por su propia sangre, eso es lo que nos dice Hebreos. Porque Cristo, además de ser el cordero, era el sacerdote, y además de ser sacerdote, es sumo sacerdote. Pero había una profecía donde decía que después de las 1300 tardes y mañana, el santuario será purificado. Daniel 8:14. Es interesante. La próxima semana vamos a hablar de este asunto. Porque hay un juicio y cuando Cristo, para poner las cosas más claras ya para terminar, el hecho de que Jesús ascendiera al cielo significaba que él iba a iniciar una etapa de juicio final. O sea, en este momento estamos en el juicio final, donde nuestros nombres están siendo pasados por ese juicio. ¿Recuerdan de los libros? Es que Dios cuando Cristo venga, dice que traerá su galardón consigo. Y el galardón no se consigue antes de que alguien te diga, tú te lo mereces. Me estoy haciendo entender. Pero de estas cosas hay mucho de qué hablar y quizás no lo vamos a cubrir todo porque es muchísimo. Pero la próxima semana vamos a estar hablando de lo que Cristo está haciendo. ¿Qué fue hacer Cristo al cielo? ¿Qué significa el hecho de entrar al lugar santísimo y después al lugar santo, y después al lugar santísimo? La sangre, el sacerdote, el sumo sacerdote, etcétera. De eso lo vamos a entender la próxima semana. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Gracias por habernos escuchado, visto también. Si usted tiene algún comentario, escríbanos en nuestro chat aquí en Facebook o también en Ángel Galiano en YouTube. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos, gracias por la atención que siempre nos tienen, les agradecemos muchísimo y nos veremos hasta en nuestra próxima aparición aquí el próximo sábado. Que Dios les bendiga.